Bueno, ahí estamos. Bueno, podemos ir arrancando, ¿no? Sí. Bueno, Sí. buen día. ¿Cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos acá. Bueno, con algunos ya nos conocemos de varias actividades, pero bueno, me voy a ir presentando mientras se van sumando algunos compañeros. Primero, obviamente, le quiero agradecer, obviamente, a Vanessa, a Fabián, a todo el equipo de fortalecimiento de la Defensa Civil, porque me parece que es importantísimo estos encuentros, el poder capacitarnos, el poder debatir sobre cómo mejorar la calidad de atención de las emergencias y los desastres en nuestra provincia. Así que, bueno, siempre uno celebra estos encuentros. Bueno, yo soy Gabriel Sosa, soy licenciado en Protección Civil y Emergencias, me dedico hace muchos años a la gestión de sistemas de emergencias. Soy docente de la Universidad Arturo Jauretche y coordino una tecnicatura de emergencias y además soy el coordinador de docencia de la Dirección de Manejo de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Salud de la provincia y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria. Bueno, y vamos a hablar sobre la organización de los sistemas de víctimas múltiples, la organización de los escenarios de víctimas múltiples, y para eso vamos a hablar sobre los errores, ¿no? Y sobre las cosas que nos pasan y cómo deberíamos mejorarlo y cómo deberíamos trabajar sobre cada una de estas cosas y cómo lo debemos actualizar también, ¿no? Yo muestro muchas veces esta diapositiva, creo que la he mostrado en otras charlas. La primera imagen a la izquierda es de la Organización Panamericana de la Salud del año 70 más o menos, ¿no? Digo, fíjense, tienen ni más ni menos lo que hablamos siempre, ¿no? La seguridad de la escena, la búsqueda y rescate de víctimas, las medidas que hay que hacer inicialmente ahí, la categorización o el triage, la noria, el control de tránsito y después el plan de emergencia hospitalaria que también tiene que ver con el triage, la internación de los pacientes críticos, la estabilización de los pacientes. Bueno, temas que desde ese año hasta acá uno piensa deberían estar subsanados, deberíamos funcionar en forma eficiente, perfecto. Bueno, la realidad es que nos pasan un montón de cosas en el camino y eso no es suficiente, ¿no? Y si hay algo que tenemos en la provincia de Buenos Aires son eventos meteorológicos extremos e incidentes vehiculares, ¿no? O sea, todo lo que es seguridad vial. Son dos de las cosas junto con lo que es incendios, esas cosas, pero de las... ¿Sale cortado? Me dicen ahí, ¿puede ser? A ver. No, sale perfecto. Por ahí no te Sí. escuchan bien, no tendrá mucha conexión. Ah, bueno, bueno. Bueno, eventos que tenemos a diario en nuestra provincia, en nuestro país. Ahora, ¿qué representa ese trauma? En realidad nos está representando el 8% de la mortalidad global. Hay un número, impacta, ¿no? 4.400 personas al año, 14.000 personas por día. Es la primera causa de muerte entre 1 y 44 años, ¿no? Y tenemos 9 muertes por minuto en nuestro país. Eh, y cuando uno piensa en estos eventos, ¿no? Como con los que mostrábamos acá, uno dice, uno siempre tiene tres situaciones. Los pacientes que por el tipo de lesión, por la cinemática del trauma, se tenían que morir porque la lesión es grave y se mueren. Los pacientes que no se iban a morir y no se mueren porque la lesión no es tan importante, no es tan grave. Ahora, después tenemos aquellos pacientes que no se deberían morir y se terminan muriendo, ¿no? Cuando uno analiza eso, decimos, bueno, ¿qué nos pasa o qué deberíamos hacer para que esos pacientes que por algún motivo tienen una lesión grave, pero quizás tenían expectativa de vida y no logramos que eso suceda, ¿no? Bueno, ahí empezamos a hablar sobre la etapa prehospitalaria y sobre las primeras maniobras que uno debería hacer y uno siempre escucha hablar de la hora dorada, pero también tenemos los 10 minutos de platino, ¿no? Que son los 10 minutos claves en el cual uno hace esa evaluación inicial, el tratamiento inicial, la restricción de movimiento espinal y el traslado, ¿no? Y ahí hay un eslogan que usamos últimamente que decimos, hagámoslo rápido y eficientemente y en camino al hospital, ¿no? Porque hay muchos pacientes que requieren un traslado inmediato hacia ese centro de salud. Ahora, ¿bajo qué circunstancias
y en qué situaciones, ¿no? Y ahí empezamos a detectar y a trabajar sobre algunos errores. El primero que siempre encontramos, que no lo puse acá, es el tema de la planificación en equipo, ¿no? La planificación conjunta. ¿Cuántas veces nos juntamos defensa civil, bomberos, seguridad eh, y salud para plantearnos cómo vamos a responder a estos incidentes con víctimas múltiples en cada localidad, ¿no? Porque todas las localidades tenemos distintas situaciones, distintas realidades, distintos recursos. Decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para dar una mejor respuesta y esa respuesta es integral? De nada sirve que yo tenga un gran equipo de bomberos que maneje muy bien la búsqueda y rescate y y que el equipo de salud no tenga ni idea de lo que tiene que hacer, o al revés, ¿no? O el equipo de seguridad no tenga ni idea qué tiene que hacer en ese escenario de emergencias, o que tenga una defensa civil bien preparada y no tenga un rol específico dentro de ese escenario de emergencias porque lo ocupa otro. Y no es un tema de quién ocupa ese lugar o quién manda más en ese lugar o a quién le corresponde ese lugar. Es un tema de roles, ¿no? Es decir, hay roles que tenemos que ocupar indistintamente si ese rol lo ocupa el médico, el enfermero, el técnico de emergencias, el bombero, el de defensa civil o el de seguridad, ¿no? Alguien lo tiene que ocupar y me parece que a eso se proyecta un poco la planificación, ¿no? Decir, bueno, todas estas cosas que hay que hacer en un escenario de emergencias, ¿quién de todos nosotros la va a hacer? Con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, uno de los errores que siempre inicia y cuando uno empieza a hablar sobre las situaciones y los escenarios de emergencias es el despacho, es la recepción de esa llamada de emergencias, ¿no? Es decir, bueno, realmente se evaluó, se categorizó la llamada, se atendió con calidad, se verificó el lugar, se evaluó la seguridad de la escena desde el mismo teléfono, se evaluó esa necesidad de apoyo. Y ahí tenemos algunos temas que son del día a día, ¿no? Digo, una cosa es no evaluar la necesidad de apoyo en una ciudad en la cual vos tenés una ambulancia cada 5 u 8 o 10 minutos. Otra cosa es que ese incidente vehicular sea en la ruta y vos no necesitas que llegue el camión de bomberos o que llegue la policía o que llegue la ambulancia para darte cuenta que si hay 7 heridos o hay 5 heridos, una sola ambulancia no te va a servir, ¿no? Digo, esa necesidad de apoyo y esa indicación de los recursos que yo necesito en el lugar, ¿no? Digo, forman parte de el despacho operativo que uno hace frente a ese incidente con víctimas múltiples, ¿no? Entonces, cuando uno habla de ese despacho, sí, bueno, no es necesario tener esa cabina que está ahí, esa es la cabina del SAMUR perdón, del CEMES de Madrid. Digo, poseer un lugar adecuado, que la emergencia no se atienda en la guardia y la atienda el que pase, ¿no? Formar a los operadores en atención de calidad, en la recepción de llamadas de emergencias, en la categorización, en lo que es instrucciones para arribo de despacho, tener un protocolo, decir, bueno, yo tengo muchos accidentes en la ruta, ¿cuál va a ser mi protocolo de preguntas ante ese incidente, ¿no? Se cortó la ruta, no se cortó la ruta, ¿no? Para evaluar la seguridad, ¿hay algún líquido derramado? Eh, ¿Qué cantidad de heridos hay aproximadamente? Bueno, eso me permite orientarme. Hay personas atrapadas al despacho, ¿no? Digo, cuando yo tengo un buen despacho, obviamente, va a ser mucho mejor los recursos que yo emplee para ese incidente que si espero que llegue alguien y empiece a darnos las indicaciones, decir, sí, llegué con la primera ambulancia y había 7 heridos, ¿sabes qué? No me entran en una ambulancia, tengo que pedir más ambulancias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O hay víctimas atrapadas y no activé a los bomberos, ¿no? Bueno, cosas que nos pasan y que son errores del despacho que uno tiene que empezar a trabajarlos y empezar a corregirlos, ¿no? El otro tema es, obviamente, el tema de la seguridad de la escena, ¿no? Y la seguridad de la escena, a veces es fácil decirlo y es de manual, ¿no? Si no, la seguridad se ocupan los bomberos. Y bueno, yo vivo en una ciudad que los bomberos no salen a los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, eh, ¿quién se ocupa de la seguridad? Y la policía y el sistema de salud. ¿Y estamos entrenados? No, no estamos entrenados para manejar la seguridad. Aparte, eh, no es lo mismo el traje con el cual van los bomberos con el ambo que van los
profesionales de arriba de la ambulancia, ¿no? Sumado a eso, que hay un montón de temas de seguridad que el sistema de salud y seguramente la policía no tiene ni idea, ¿no? Como cables de mediana o alta tensión, ¿no? Como vehículos eléctricos, cosas que se van complicando a medida que la tecnología eh, asciende, ¿no? Y se mete en nuestras vidas. Entonces, eh, esa identificación de los potenciales amenazas de seguridad, el ingresar al escenario sin haberme tomado esos 30 segundos desde arriba del móvil para evaluar la escena y después 30 segundos más para evaluarla ni bien bajé antes de ingresar y tomar eh, contacto con las víctimas, me parece que es clave acá seguramente hay muchos bomberos, no es necesario que me ponga a debatir sobre esto, pero sí me parece que es un tema de planificación, ¿no? Es decir, bueno, si yo en mi ciudad van los bomberos, bueno, buenísimo, perfecto. Ahora, si en mi ciudad no van los bomberos, alguien tiene que manejar esa seguridad de la escena. Y si llega antes la policía, como muchas veces pasa, porque hay más vehículos en la calle, por lo menos enseñarle 3 o 4 cosas en las cuales se tienen que cuidar y se tienen que proteger, ¿no? Eh, entonces me parece que en el manejo de la seguridad de la escena tenemos que capacitar a los equipos en forma conjunta, tenemos que empezar a planificar esa semiología de la escena, cómo la vamos a hacer, ¿no? Cuáles son los riesgos locales y los que se pueden potenciar por la misma escena, ¿no? Y la semiología de la escena que tiene ni más ni menos que llegar a la escena, hacer esos 30 segundos de arriba del móvil para evaluar eh, el tipo de incidente, ¿no? La cantidad o la potencialidad de víctimas, si hay riesgos, y eso es comunicarlos a la base para pedir ayuda, pedir apoyo, mejorar el tema de la seguridad, si es necesario una evacuación del lugar, bueno, todo lo que corresponde a esa seguridad primaria de la escena, ¿no? Em, Luego me parece que el tema de los roles, ¿no? Hoy les decía, a ver si, bueno, a quién le corresponde cada una de las cosas. Y esto no es de manual. Esto no es de manual, porque sí, de manual uno lee la zona roja, a quién le corresponde la búsqueda y rescate, y después cada municipio es un mundo y cada municipio tiene sus recursos, entonces lo mejor que nos puede pasar es empezar a pensar quién va a asumir ese rol, ¿no? ¿Quién va a ocupar ese rol? Y ahí algo que debemos entender y que tenemos que saber, que alguien tiene que asumir el mando en la escena, si no la escena es un descontrol, ¿no? La escena suele ser un descontrol porque nos falta el tema de, bueno, decir, bueno, ¿quién asume ese control o quién asume ese orden de la escena y este mando de la escena? Lo ideal es usar el sistema de comando de incidentes como un modelo adaptado a nuestro país. No siempre se puede utilizar, hay que formarse, hay que capacitar, pero si no, tenemos una duplicidad de funciones continuas. Queremos aplicar modelos de otros lados a nuestros modelos. Ahí yo puse algunas imágenes, obviamente adrede, porque la realidad es que uno a veces quiere copiar modelos que funcionan bien, entre comillas, porque salen bien en televisión, pero la realidad es que en el interior del sistema no funcionan bien, ¿no? Y después, obviamente, tenemos eso que adaptarlo a nuestra realidad porque no siempre tenemos los recursos que tienen otros, ¿no? En ciudades que son las más importantes de Latinoamérica, en lo que es el manejo económico, y nosotros manejamos nuestra ciudad. Tenemos una ambulancia o tenemos 2 ambulancias, tenemos 1 o 2 camiones de bomberos, tenemos 3 patrulleros y un móvil de defensa civil. Bueno, con eso, ¿cómo hacemos para trabajar en la escena? Bueno, decir, bueno, ¿quién va a trabajar en la zona de impacto? ¿Quién va a hacer la búsqueda y rescate de víctimas? ¿Quién va a manejar la seguridad de la escena? ¿Quién va a hacer el triage, el tratamiento inicial y el transporte? ¿Qué va a hacer la seguridad? ¿Quién va a manejar la prensa si tengo prensa en el lugar? Bueno, son cosas que hay que planificarlas y ponerse a pensar qué es lo que vamos a hacer frente a cada uno de esos errores, ¿no? ¿Quién va a manejar la noria? ¿No? Eso, fíjense, hemos tenido grandes casos, ¿no? Con grandes expertos que eh, han fallecido o han herido en la zona de la emergencia por no respetar la noria, por no respetar dónde van los móviles. Esa imagen del medio es un simulacro en el cual habíamos hablado un montón de veces que la ambulancia no tenía que estar pegado al accidente. Bueno, y obviamente la ambulancia estaba pegada al accidente, ¿no? Como si fuera a darnos una solución. Y vemos imágenes que en realidad, cuando uno ve en el día a día,
hay un montón de imágenes en el cual las ambulancias, los patrulleros, los camioneros están pegados al incidente, sin necesidad, porque no tienen necesidad. Pero bueno, nos sometemos a estos errores, ¿no? Digo, el error de accidentarnos en esa zona roja que nosotros llamamos, que es la zona de peligro, pesa mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Así como los camiones de bomberos, los patrulleros y las ambulancias chocan en la ida a los accidentes, se accidentan, se nos mueren compañeros llegando al accidente, cosa que tenemos que pensar en la seguridad también de nuestro equipo, también cometemos estos errores de quién organiza la noria, ¿no? ¿Dónde se para en el sistema de emergencias? ¿Dónde, ¿cómo se llama? ¿Dónde ponemos si necesitamos poner un móvil de sacrificio porque no se cortó la ruta? ¿A qué distancia? Uno dice, bueno, por lo menos 30, 50 metros debería estar. A veces no siempre es posible, pero bueno, cómo entramos y cómo salimos de ese espacio de emergencia para trasladar a las víctimas en forma rápida, porque si no se traban todas las ambulancias, porque llegó el patrullero, llegó el camión de bomberos, llegó la ambulancia y así seguimos metiendo móviles en la escena, después no podemos salir, ¿no? Entonces, la noria es algo que alguien la debería hacer. Puede ser la policía y tranquilamente puede ser la policía, pero lo tenemos que capacitar, ¿no? Tenemos que capacitarlos para que organicen una noria, así, bueno, en cada incidente, si tenemos tránsito, lo puede organizar tránsito, nosotros tenemos que tener un lugar de ingreso de los móviles y de salida de los móviles, que sea un lugar seguro y que nos permita la comunicación, ¿no? Esa foto de ahí es un choque de trenes en Temperley, que ese es el sistema de emergencia de Lomas de Zamora. Fue una foto que sacamos porque eso estaba a 200 metros del lugar, ¿no? Están todos los móviles ahí, a medida que desde la escena se pedía un móvil para trasladar a una víctima, salía el móvil de ahí, un lugar seguro, sin estrés, sin desesperarse. Había equipos trabajando en la escena, bomberos, salud. Se pedía un móvil, salía el móvil de ahí, iba a la escena, ¿no? Digo, ¿por qué no se puede hacer en otros lados? Tranquilamente se puede hacer en otros lados. Hay lugares que se capacitan y lo hacen, y otros lugares que terminamos siendo un caos en esa organización. Bueno, hay que empezar a pensar quién va a hacer esa noria, capacitar al personal que va a trabajar en la noria, establecer métodos de comunicación, ¿no? Eficiente, porque si no, obviamente no podemos hacerlo, ¿no? Y después, ¿qué vamos a hacer en la escena? ¿No? Y ahí hay algo que tenemos que seguir capacitándonos, porque las cosas a veces van cambiando, como las normas de RCP van cambiando, las normas van cambiando. Antes uno decía, bueno, siempre hablamos del ABCD, que era la evaluación de la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico y la exposición. En realidad se le agrega la X, que apunta a esa hemorragia exsanguinante, que algo tenemos que hacer. Y ahí empezamos a pensar en esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué equipamiento necesito yo para la atención de los pacientes que voy a encontrarme en situación de emergencias? Esta es una imagen que mostramos en salud, pensando en las cosas que tiene normalmente la ambulancia, ¿no? En la cual nosotros dijimos que empieza con la X, con lo que es la hemorragia exsanguinante, entonces algo deberíamos hacer para la hemorragia exsanguinante. Bueno, la pregunta es, tenemos en las ambulancias tenemos respiradores, tenemos bolso de vía aérea, tenemos bolso de trauma, tenemos camilla, tenemos férulas, tenemos de todo. ¿Tenemos un torniquete? ¿Tenemos un torniquete arriba de la ambulancia? Van a ver que en muchos lugares no. ¿No? Es decir, bueno, y el principal objetivo es resolver esa hemorragia como no tengo un torniquete. Bueno, eso tiene que ver con esto, ¿no? Con la planificación y pensar cuáles son los problemas que yo voy a tener en la escena. Si yo hoy, donde vivo, tengo en una de las rutas un accidente de una combi que choca de frente con otro auto a 120 kilómetros por hora, es muy difícil que yo me equivoque en las lecciones que me voy a encontrar en esa vía pública. Entonces yo sé cuáles son las lesiones que me voy a encontrar porque no tengo el equipamiento adecuado, ¿no? Cuando en realidad tengo un montón de recursos, ¿no? Porque convengamos que cualquiera de esos cardiofibriladores sale muchísimo más que un torniquete, ¿no? Pero muchísimo más. Pero bueno, no tengo el torniquete. Y eso tiene que ver con la planificación del lugar, ¿no? Entonces, si uno piensa en la X, es lo que podemos resolver cualquiera de nosotros,
tiene que ver con la compresión, tiene que ver a veces con agentes hemostáticos que hoy existen, y tiene que ver con el torniquete. Y si nosotros no tenemos un torniquete, ¿cuántas vidas vamos a salvar que tengan hemorragia exsanguinante? Y seguramente ninguna, ¿no? Bueno, podremos hacer un torniquete improvisado, puede suceder, científicamente está demostrado que no es eficiente, pero bueno, obviamente algo hicimos. Pero uno debería tener el equipamiento necesario para lo que estoy planificando que voy a tener en mi ciudad, ¿no? Yo en otras charlas, si alguno de ustedes estaba, seguramente me habrán escuchado que hablo de estos eventos imprevisibles y previsibles. Y generalmente tenemos eventos previsibles, ¿no? En los cuales nos encontramos a diario. Y bueno, ¿cómo no podemos tener ese recurso que no es tan caro, pero que le salva la vida a alguien, ¿no? Bueno, después, obviamente, hay que capacitarse en todo lo que es la evaluación inicial. En esto tiene que actuar mucho el equipo de salud, no importa si es médico, si es enfermero, si es técnico de emergencias. Hay que evaluar, hay que analizar para los pacientes, hay que hacer una evaluación detallada, eh, rápida y en forma continua para, obviamente, trasladar al paciente. Y luego, obviamente, empezar a discutir esto, ¿no? Toda la vida hablamos de inmovilización. Bueno, ya los tiempos cambiaron, ¿no? Se habla más de inmovilización, hoy se habla de restricción del movimiento espinal, es algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Nosotros durante muchísimos años empezamos a llevar el conocimiento de que todos los pacientes tenían que llevar una tabla de inmovilización, que tenían que llevar un collar cervical, que todo paciente traumatizado se inmovilizaba. Bueno, eso ya hay investigaciones que demuestran que eso no era cierto, que no había investigaciones que demostraran que la tabla salvaba vidas, y en realidad la tabla no salva vidas. eh, Teníamos un montón de pacientes muy bien inmovilizados, pero que no habíamos hecho nada para salvarle la vida, ¿no? Como por ejemplo, cohibir una hemorragia, manejar su vía aérea, entonces llegaban muertos al hospital, pero muy bien inmovilizados, ¿no? O estricados, como decíamos en su momento. Bueno, hoy hay normas de restricción de movimiento espinal que ya indican que decir, bueno, el chaleco de estricación, lo siento para aquel que lo compró y que obviamente no salió caro, ya no se utiliza más, la tabla corta no se utiliza más. La tabla larga se utiliza únicamente para trasladar una víctima desde un lugar hasta la camilla, ¿no? Porque aparte está demostrado que un paciente en tabla trasladado en una ambulancia hacia el hospital sufre muchísimo más daños que trasladado en la camilla, ¿no? Porque convengamos que lo metemos en un lugar rígido, que tampoco nos garantiza esa movilización, pero además se demostró que la fuerza que se necesita para la lesión, para una lesión en la columna, no tiene nada que ver con el movimiento que puede hacer un rescatista o un socorrista movilizando a un paciente. Si tiene una lesión cervical es porque la tuvo por el mismo impacto del incidente y no por el movimiento del rescatista, ¿no? Entonces, hoy esa tabla se utiliza únicamente para llevarlo hasta la camilla. Se empieza a utilizar, como en otros lugares del mundo, lo que es la camilla pala, ¿no? Y el collar cervical en algunas circunstancias y no en todas. Y el colchón de vacío, que es lo que está abajo ahí de la tabla, que es algo que se utiliza, sale caro, pero bueno, que hoy tiene indicación. Hay muchos consensos internacionales, un poco el American College of Surgeons, que es un poco el que siempre imparte las normas de atención del traumatizado en el mundo, ya indicó el tema de las tablas, inclusive con la ANAEM, con el PHTLS, ya desde hace mucho empezaron los canadienses, principalmente por un tema de análisis de los pacientes que tenían y que utilizaban recursos innecesarios, ¿no? Eh, y ya estas asociaciones empiezan a recomendar el uso del collar cervical en algunos casos especiales, la tabla solo para llevarlo hasta la camilla, ¿no? No realizar ningún tipo de inmovilización en traumas penetrantes y que en niños no hay ninguna diferencia, se debe manejar y se debe pensar de la misma forma, ¿no? Ahí dice, de tablas espinales, la recomendación que se utilicen tablas espinales largas para la extracción y movimiento del paciente de la escena.
los pacientes se retiran de estos dispositivos cuando se traslada a la camilla de la ambulancia, porque el transporte es mucho menos dañino, digamos, verlo en la propia camilla de la ambulancia que en la tabla larga, ¿no? Principalmente por los movimientos, los golpes que se tuven. Hay un montón de estudios científicos que han demostrado esto, ¿no? O sea, esto que nosotros uno lo plantea, digo, hay un montón de estudios que arrancaron por ese por el año 2000 con los canadienses y después se fue con el Nexus y después se fue implementando. Hoy todas las organizaciones y todas las sociedades científicas del mundo recomiendan el no uso de la tabla larga para el traslado, ¿no? Y obviamente en el trauma penetrante no usar la tabla. Y acá en nuestro país, en el año 2021, fíjense que ya hace mucho tiempo, se hizo el consenso, si ustedes lo googlean, lo ponen como consenso intersocietario sobre restricción de movimiento espinal. Está, que lo hizo la Academia Nacional de Medicina, junto con un montón de organizaciones, incluido el Ministerio de Salud de la Nación, universidades, todas las sociedades científicas, eh, hicieron un consenso en el cual se avala, obviamente, esto de la restricción de movimiento espinal, de empezar a pensar en el manejo de traumatizado de otra forma, ¿no? Tendríamos un montón de tiempo poniendo un collar, una tabla, y en muchos casos mal, ¿no? Eh, y tenemos que capacitarnos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque las cosas evolucionan, se modifican. eh, y además hay que capacitarse, ¿no? Hay algún video que anda dando vuelta de un organismo con una inmovilización por parte mal hecha, entonces mal puestas las manos, entonces si, bueno, si encima de lo que deberíamos hacer lo hacíamos mal, tenemos que mejorarnos, ¿no? Y esto necesitamos capacitarnos y necesitamos entender. ¿Qué se evalúa en esa escena? Bueno, obviamente, eh, para ver qué paciente debería colocarle yo una tabla o un collar cervical y trasladarlo con ese collar cervical y con la tabla, hay algunos puntos que se evalúan, ¿no? El Glasgow, que es un tema más del área de salud, la posibilidad de incomunicarse, ¿no? Porque si es mudo o maneja otro idioma, no nos puede decir qué le duele, dónde le duele, ¿no? Si tiene signos de intoxicación, drogas, alcohol, con el cual tampoco se puede comunicar. Si hay dolor en la línea posterior del cuello o a la palpación, el paciente siente dolor o está desorientado o inconsciente o rota la cabeza y obviamente le duele, en esos casos uno debería colocar un collar cervical. El resto de los pacientes traumatizados, que nosotros a todos le poníamos una tabla de collar, no necesitan una tabla de collar. Inclusive, nosotros hemos enseñado a inmovilizar un paciente parado. Bueno, eso ya no se hace más. O sea, en el mundo no se hace más. Eh, Practicábamos poner un collar, perdón, una tabla corta y un chaleco de estricación dentro de un auto. Bueno, no se hace más. Hay un sistema que se llama BOA que se utiliza para sacar a los pacientes dentro del auto si es complejo. Y luego no, no es necesario el chaleco de estricación ni tampoco eh, la tabla corta, ¿no? Cosas que van evolucionando y nos tenemos que cambiar, pero ¿por qué nos tenemos que modificar? Porque en realidad en todo este tiempo que nosotros perdíamos, necesitamos quizás hacer otras cosas, ¿no? Quizás empezar a hacer en esa evaluación de la hemorragia, perdón, del manejo de la vía aérea y obviamente también en el triage, ¿no? Eh, y en el triage, bueno, ahí uno de los problemas que tenemos con el triage y con esa categorización, primero es que no todos utilizamos el mismo modelo, no lo hacemos en forma habitual, entonces es algo que desconocemos, no tenemos los recursos a veces para categorizar. Yo a veces digo, ¿hacen triage? Sí, hacemos triage. ¿Qué tenés para identificar? No, nada, porque no tenemos tarjeta. Bueno, viste, si no tenés nada y tenés un incidente con víctimas múltiples, que te choca un micro y tenés 40 víctimas, es muy difícil acordarte qué tenía la víctima número 3 cuando vas categorizando la 20. Entonces hay que tener algún método de clasificación. Tarjeta, puede ser tarjeta, podemos tener cintas de la mercería, ¿no? De distintos colores, cortadas en un tamaño como para atarla en el brazo o en la pierna de un paciente, y eso me sirve, no necesitamos mucho recurso. Es tenerlo porque sabemos que esas cosas no van a pasar, ¿no?
Y después empezar a pensar, decir, bueno, ¿qué sistema vamos a utilizar? No importa el que utilicemos, lo importante es que lo conozcamos, ¿no? Que sepamos cómo lo vamos a hacer. Y después, obviamente, entender que uno puede tener en un incidente importante, plantearse dos o tres objetivos, ¿no? En esa planificación que hago. Digo, bueno, lo más importante es sacar la víctima de la escena. Si tengo pocas víctimas, seguramente esa víctima de la escena se va arriba de la ambulancia. Si tengo gran cantidad de víctimas, debería tener un lugar de acopio de víctimas, ¿no? O puesto médico avanzada, pongámosle el nombre que tenga, para sacar la víctima de ahí, con ese primer triage que yo hice, que puede ser el STAR, puede ser el SHORT, puede ser el de víctimas en masa, para después hacer un segundo triage en ese puesto médico de avanzada. En el mundo se utiliza el ABC, hoy se está utilizando para las dos cosas, tanto para las víctimas múltiples en la escena y para el puesto médico de avanzada, el SALT, que es un modelo de triage nuevo que un poco une todos estos sistemas de triage y es lo que se está utilizando en el mundo para simplificar y que sea más fácil, ¿no? Porque en realidad el triage y esa categorización de víctimas que yo las tengo tengo que analizarlas, no solamente en base a la gravedad del paciente, sino ahí tiene que ver la gravedad del paciente, la posibilidad de sobrevivir y los recursos disponibles, ¿no? Para trabajar. Obviamente tiene que ser rápido, tiene que ser fácil, tiene que ser dinámico, tiene que ser continuo y obviamente abarcar la mayor cantidad de número de víctimas, ¿no? Cuando yo selecciono las víctimas y puedo darle un color o una clasificación para el traslado y el tratamiento, ahí lo que me va a permitir es, obviamente, salvar muchísimas más vidas porque voy a trasladar primero al paciente más grave o al que tiene posibilidades de sobrevida y que necesita más cantidad de recursos, ¿no? Dice, bueno, esto lo deberían hacer los médicos o el personal de salud. No, en realidad el que maneja la escena, si son los bomberos, lo hacen los bomberos muchas veces hacen el start y está bien, ¿no? Pero hay que categorizar, hay que clasificar las víctimas y después hay que hacer un segundo triage y cuando llegan al hospital hay que volver a hacer el triage. Este es el SALT, es bastante simple, utiliza un enfoque cualitativo frente a un poco el análisis de todos los tipos de triage que hemos utilizado, ¿no? Tiene una clasificación general que uno dice, bueno, las víctimas en masa, bueno, si mueve, si no tiene movimiento, si tiene amenaza sobre la vida, si camina, un poco pensado ahí, es una imagen que es simple, ¿no? Y después un segundo triage que es una evaluación un poco más eh, de salud, que tiene que ver con una segunda evaluación en el cual uno ya sí evalúa hemorragia, vía aérea, respiración eh, y más patologías que uno puede resolver. Y en estos casos, pensar cuáles son las medidas salvadoras que yo puedo hacer sobre cada una de esas víctimas, ¿no? Otro tema del triage son los recursos, recién lo hablé, así que la vamos a ir pasando. Cosas que se van utilizando y que uno debería tener. Una de las patologías que uno siempre dice que es de las que mata a los pacientes, que es grave, es el traumatismo de tórax abierto. Antes siempre pensábamos en el parche que utilizábamos con tres lados, con una bolsa, con algo de nylon, con tres lados cubiertos. Bueno, hoy vienen esas valvulitas que son bárbaras y tampoco salen caras, ¿no? Eh, y después, bueno, obviamente pensar en el tema de traslados, si lo vamos a hacer. eh, Ahí hay un tema clave que tiene que ver con el tipo de derivación del paciente. No todos los pacientes pueden ser trasladados en helicóptero, no todos los pacientes pueden ser trasladados en avión. No siempre es necesario porque a veces la movilización de un helicóptero o un avión tarda mucho y las distancias a veces conviene trasladarlo en ambulancia. Pero bueno, es un tema también que debería estar planificado. Y para darle un orden a todo lo que venimos hablando, bueno, este es un modelo de, en realidad es el modelo que hemos trabajado durante muchísimos años en el aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Pensando en un gran incidente aéreo, pero un poco nos va marcando las zonas, ¿no? Está pensado un sistema de comando de incidentes. Fíjense que está la delimitación de la escena,
la escena caliente, dónde hacemos, dónde salen las víctimas, dónde hacemos un segundo triage, ¿no? Quizás un tercero, esto tiene tres triages porque obviamente es un escenario muy grande, uno piensa unas 400, 500 víctimas, entonces tiene otros escenarios. Los otros escenarios tienen dos lugares de triage, la zona caliente, que sería ese triage de foco, y luego un lugar de acopio de víctimas, que puede ser un segundo o tercer triage, pero puede ser un segundo triage normalmente, ¿no? Dividir los pacientes urgentes en urgentes, ¿no? Clave para el traslado de víctimas. Un puesto de comando en una zona fría donde podamos tomar decisiones, luego la noria, ¿no? Donde estén los sistemas de emergencia, donde esté, pero luego donde esté la prensa y todos los curiosos. Pero fíjense en esta particularidad de la escena, si uno empieza a analizar cada lugar, van a ver que necesitamos mucha gente. Y el tema de necesitar mucha gente hace que cada uno de nosotros, indistinta sea nuestra profesión, es útil en un escenario de emergencia. Entonces, acá no es un tema de el ego de quien manda. Es es el criterio de que alguien tiene que mandar para ordenar la escena, tiene que pensar en los objetivos tácticos de esa escena, ¿no? Tiene que tomar prioridades de lo que vamos a hacer en esa escena, y cada uno de nosotros puede cumplir un rol. Si yo tengo en mi sistema de emergencias bomberos, defensa civil, sistema de salud, tránsito y policía, es espectacular porque a cada uno le puedo dar un rol y cada uno de los roles es importante. Fíjense, hasta alguien que anote dónde van las víctimas en un lugar en donde yo tengo en medio de la ruta que puedo tener dos o tres municipios, o en el medio de una ciudad que puedo tener dos o tres municipios, dos o tres hospitales, anotar dónde van cada una de las víctimas. Bueno, cada persona es importante en esa escena. No es más importante uno que otro, o más importante el bombero que el de salud, o más importante el de salud que el policía. Cada uno tiene su rol y es importantísimo. Si nosotros tenemos que el tránsito se ordena y nos ayudan con la noria, para nosotros esto es súper importante. Porque cuando las papas queman, cuando las papas queman es cuando el paciente obviamente corre riesgo de vida y los segundos cuestan vidas, bueno, ahí nos damos cuenta que el ordenar el tránsito era importante, que tener una salida prolija era importante, que el rescate rápido de la escena era importante, que la categorización de ese paciente era importante y que las medidas salvadoras que yo iba a hacer ahí eran importantes. Entonces, si yo tengo todos los recursos, todo va a ser importante. Ahora, si no tengo todos los recursos y somos menos, bueno, organicemos entre los pocos que somos, qué vamos a hacer con nuestros recursos en ese escenario. ¿Cuándo nos va a superar la capacidad de respuesta? ¿Cuándo lo podemos ir a, cuándo tenemos que pedir ayuda? ¿Y quién va a contener a todo el resto de ese escenario de emergencias? La formación continua es clave, ¿no? Pensar en formación continua, en equipo, en simulaciones que pueden ser de escritorio. Uno puede hacer un simulacro, obviamente, pero no es fácil organizarse, pero uno puede hacer un simulacro de escritorio para entender los roles. Y como dice Séneca, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y lo peor que nos puede hacer pasar en un escenario de víctimas múltiples es llegar y no tener ni idea qué tenemos que hacer, ¿no? O querer hacer cosas que no corresponden en la escena, o querer hacer cosas por simplemente que yo creo que eso hay que hacer y no involucrarme en el escenario en el cual debo conocer que alguien manda y si yo llego, debería preguntar quién está a cargo de el operativo. A veces a mí me toca charlarlo mucho con los equipos de salud y, y en un escenario, no sé, podemos poner el ejemplo de Seiza de la otra vez, cuando fue la explosión de la fábrica, ¿no? Digo, vos llegas con la primera ambulancia, ¿qué haces? Y normalmente voy a atender víctimas. Bueno, no es tu rol. Si vos llegaste con la primera ambulancia, tenés que sumarte a ese comité de emergencias, ¿no? O a ese comando operativo para ver la dimensión cualitativa y cuantitativa del incidente, a ver si hay que pedir más recursos, si hay que preparar o alertar otras zonas, ¿no? Porque si no nos metemos con la cabeza dentro del incidente y eso no nos permite tomar decisiones. Alguien tiene que tomar siempre decisiones y ordenar ese escenario. Y después pensar, obviamente, en todo lo que nos va a pasar en la ciudad, ¿no? Porque no solamente el incidente con víctimas múltiples es el accidente de tránsito, tenemos tornados, bueno, en nuestro país tenemos de todo, ¿no? Pero
eh, ponemos recitales, actos políticos, avalanchas, bueno, un montón de eventos en los cuales deberíamos pensarla de la misma forma, ¿no? Uno de los errores más grandes que nos puede pasar en la ciudad es no haber analizado los riesgos, ¿no? Eso no me voy a meter en tema porque con Defensa Civil vienen trabajando muchísimo en el tema de los planes de emergencias, en ver cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las capacidades y cómo armo mi plan de respuesta a la emergencia. Tener un comité de emergencias que actúe siempre y no exclusivamente en la forma, en la situación de crisis. Eh, Otro de los errores es pensar que siempre podemos hacer todo y que nosotros podemos ser, somos imbatibles y podemos hacer todo y la realidad es que no es así. Necesitamos siempre trabajar en equipo, siempre trabajar en forma interdisciplinaria. eh, Ninguno se salva solo, cada uno tiene su rol y necesitamos eh, trabajar en eso, ¿no? Como decía hoy, y justo volvemos a lo mismo que decía no el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, no es, no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y en el trauma y en las emergencias tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria, tenemos que plantearnos roles y tenemos que volver a esto, ¿no? A decir, bueno, ¿qué hay que hacer en cada área del escenario de emergencias para que eso sea eficiente, ¿no? Y para que podamos salvar mucha más cantidad de víctimas? Eso que debatíamos en 1970, en 2026 tenemos que seguir trabajando con lo mismo, seguir pensando en lo mismo. Los escenarios de emergencia son todos distintos, pero nuestros roles tienen que estar bien marcados y bien identificados, ¿no? Tenemos que tener y capacitarnos en la seguridad de la escena, en el manejo de las víctimas, en la búsqueda y rescate de víctimas, en la categorización de esas víctimas, en esa evaluación y estabilización inicial de las víctimas, en la organización del tránsito, la noria, los recursos que tenemos, y en el hospital lo mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿quién va a hacer el triage en la guardia? ¿Dónde van a ir los pacientes críticos? ¿Qué vamos a hacer con los fallecidos? Bueno, todo tiene que estar dentro de nuestro plan. Si no, algo nos va a faltar, por más recursos que tengamos, por más organización que tengamos. Tiene que estar todo pensado en a quién le corresponde y es un tema más que nada de organización de un proyecto, ¿no? Decir, bueno, cada acción que yo voy a hacer es quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y con qué lo va a hacer. Si nos remitimos a lo que es el sistema de comando de incidentes, fíjense que en esas planillas del sistema de comando de incidente, en cada uno de los eventos dice quién es el responsable primario, quién es el secundario por si esa persona no está, ¿no? Digo, yo la evaluación inicial de las víctimas la va a hacer el equipo de salud. Bueno, justo tenía una ambulancia sola y se fue a hacer un traslado. Bueno, lo tendrá que hacer el bombero. Lo tendrá que hacer y lo hará de la mejor forma posible y para eso nos tenemos que capacitar, ¿no? Y si no tengo los bomberos para que lleguen a la escena, bueno, la seguridad de la escena la tendrá que hacer la policía o la tendrá que hacer el primer móvil de salud que llega. Y bueno, es lo que tenía. Lo tendré que capacitar para que lo hagan de la mejor forma posible. Y me parece que de eso se trata la organización de estos escenarios de emergencia. Y sí, tengo que empezar a trabajar sobre lo que es restricción de movimiento espinal y las prioridades que tenemos sí. Y ahí dejo de compartir y dejo abierto el micrófono para que quiera preguntar.